Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Bueno, queridos oyentes, queridos escuchantes, siempre hay problemas de traducción y de tradición y de también, en este caso, europeas. La tradición europea que era que lo que aprobaba el Consejo y lo que firmaba y ratificaba la otra parte contratante de la parte contratante se solía llevar al Parlamento y se solía aprobar. En este caso, ya que el tema de hoy va referido a los retos y las perspectivas de la Unión Europea y el Mercosur, y sobre todo vamos a tener un informe de una gran consultora de comunicación y de reputación, JIC, Llorente y Cuenca, que ese informe evalúa muy bien todos los aspectos entre, digamos, la apertura de estos mercados y su competitividad. Pues ahora que estábamos entrando en materia, el Parlamento de la Unión Europea, incluso haciéndole un gran feo que España y Portugal, dos ámbitos iberoamericanos, celebraban el 40 aniversario de la entrada de España en esa familia europea y a su vez presentado por nuestro monarca, pues creo que lo más absurdo del Parlamento Europeo, estos nacionaliegos, nacionalistas de unos estados-naciones trasnochados, algunos, ni le cuento como dijo alguien, creo que fue Draghi, que Europa tiene que darse cuenta de que estos estados no solo no cuentan, sino que podían no contar ni incluso la Unión Europea para el ámbito geopolítico global. Pues en este día tan señalado del 40 aniversario de la entrada de España y Portugal en la familia, repito, de la Unión Europea, que fue en un enero de 1986, obviamente, pues parece ser que las fuerzas más, llamémosle, contrarias, el espectro de la derecha, ultraderecha, extremo derecha, patriota derecha, con la independentistas, nacionalistas, defendidos en muchos casos con ciertas pruebas por Putin, y los otros abrazan a Trump. Parece que después de 26 años, indignantemente, estos señores en el Parlamento quieren torpedear, quieren entorpecer y derivan, y perdónenme la vehemencia, con una petición del Parlamento que no suele ser casi nunca, salvo temas extremos, ni siquiera con el Brexit y demás, se deriva al tribunal. El Brexit fue la independencia o la salida de Europa de Gran Bretaña. En cualquier caso, este Parlamento, que por 10 votos ha considerado todas estas fuerzas extremistas independentistas radicales, enviarlo como último posibilidad, haciendo un feo enorme, repito, no solo a España y Portugal, que celebraban el 40 aniversario de su entrada, sino a la firma ratificada por nuestros hermanos en Asunción, en Paraguay, haciéndole un feo. Promueven esta iniciativa de mandar este acuerdo al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, lo cual significa unos ciertos atrasos. También para nuestra, digamos, consideración o nuestro consuelo, decir que en Brasil también tienen que pasar por el Parlamento y demás, y eso también retrasaría la efectividad completa y legal de este acuerdo un año o así. Pero bueno, al derivarlo al Tribunal Superior de Justicia de Europa, que está mucho más al cabo de la calle, doña María José Rodríguez Carvajal, una de nuestros invitados, yo quería hacer esta introducción. Pues al derivar esta maniobra, aprobado por un margen, ya digo, estrechísimo de 10 votos, 200 y pico por un lado y 200 por otro, congela, digamos, la aplicación inmediata de este tratado que lleva, repito, 25 años en el horno, en el tintero. Y creo que hoy vamos a hablar con expertos que nos van a desgranar este tema de los retos y perspectivas de la Unión Europea, que ha sufrido, digamos, este traspiés.
es hoy un día señalado, no solo porque íbamos a celebrar ese 40 aniversario de la entrada de España y Portugal en la Unión Europea. Repito que ha sido ratificado primero aquí en Bruselas y luego en Asunción el sábado pasado. Bueno, pues con todos estos mimbres, el cesto que yo intento decirles es que el Iberoamérica desenmascarado a estas fuerzas de extrema derecha, de extrema izquierda y interesados en seguir mareando la perdiz, y nunca más que hoy soy iberoamericanista. Yo ya no hablo español ni el castellano. He visto lo que algunos representantes aquí hicieron. Hablo el hispano, soy un hispanohablante. Y ya no soy tan europeísta. Por encima, el iberoamericanismo. Los fraternales lazos porque la Unión Europea nos ha hecho un feo para. Entonces, me permiten esta digresión, pero ahora paso a presentar a nuestros invitados que hablarán con mucho más fundamento que yo. Y perdónenme el apasionamiento. Pues está con nosotros nada más y nada menos que el profesor Alberto Emilio Acef. Es una voz autorizada desde el Cono Sur porque, siendo, como dicen ahí, es parlasureño, quiero decir, fue diputado del Parlamento del Mercosur en Argentina y es un gran analista que conoce de primeras unidades, que es actualidad supone, nos va a guiar por estos procelosos campos de cal europea y cenutria. También tendremos con nosotros a la profesora María José Rodríguez Carvajal, es académica española, es una experta y profesora en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, y seguro que nos ayuda también a entender qué significa legalmente esto que ocurrió con el Tribunal Superior de Justicia Europeo y dirimir esta arquitectura híbrida, estos acuerdos tan para algunas cámaras nacionales, ¿no? Para que los explique a nuestra audiencia esto. Y por último tendremos a don Pablo Rupérez Pascualena, que es director de Asuntos Públicos Europeos en JIC, que es una de las mejores consultoras en Latinoamérica y aquí en Europa y en otros países importantes, pero sobre todo tiene un gran puente de comunicación institucional, etcétera, y de eventos. Este señor, pues ha tenido don Pablo Rupérez la paciencia de, con su expertise en diplomacia corporativa, pues darnos un esbozo de su magnífico informe de JIC, esta consultora. La consultora JIC ha hecho este informe que señalo que es entre la apertura de mercados, entre apertura y competitividad, y nos hablará de esto pues en detalle. Yo creo que con estos invitados, más nuestros corresponsales, que también saben de los asuntos, porque en Enlace Iberoamericano y en Enlace Sudamericano llevamos mucho tiempo ilusionados con este acuerdo. Creo que este traspiés vamos a salir mucho inmunizar frente a estos traidores de la historia de nuestra lazos de Europa y sobre todo iberoamericanos, de que un parlamentario de extrema derecha vote conjuntamente, hablo sobre todo del ámbito iberoamericano, con los más defenestrados de las izquierdas más radicales y llamemos, como diría, del país de la maravilla, y sea nuestra audiencia. Con esto que está ocurriendo con el trumpismo, contrarios a un comercio sensato, equilibrado y largamente macerado entre la Unión Europea y Latinoamérica. Yo me atrevo a pasar la palabra de urgencia a don Alberto, que calme mi apasionamiento, don Alberto Emilio Acef. Usted, espectador, observador, privilegiado, que ya lleva muchos años intentando que esto ocurra, podía consolarnos sobre esto que ha ocurrido y que creo que todos tenemos que tener lo que tenga ahora, resiliencia, o sea, resistencia, para llevar a buen término este acuerdo. Don Alberto, tiene usted la palabra y señala un poquito, analiza un poquito esta actualidad tan, digamos, descorazonadora. Bueno, muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos los panelistas invitados. No sé si voy a poder estar a la altura de las expectativas que genera Javier con su presentación. Simplemente lo que sí puedo decir es que voy a hablar con franqueza, como corresponde siempre, pero máxime cuando se tratan de temas tan trascendentales, donde no hay espacio ninguno para entrar en ambigüedades o circunloquios, ¿no? Creo que hay que ir, por lo menos desde el punto de vista, la óptica de uno, ir al meollo de la cuestión. Yo creo que nunca se abandonó en el mundo, toda la historia así lo prueba, y en la actualidad sigue absolutamente vigente
que priman los intereses nacionales, los intereses de las colectividades nacionales, de las comunidades, por encima de ensoñaciones colectivas o más ultrafronterizas, ¿no? Tenemos intereses en la Unión Europea, hay incertidumbre, genera mucha incertidumbre un convenio, un pacto como el del Mercosur, donde es evidente de que en algunos rubros donde somos competitivos y no complementarios, como todo lo que significa la agroindustria, bueno, hay preocupación porque, bueno, hay países como Francia, la propia España, en alguna medida Italia, aunque en este último caso habría que relativizarlo mucho, pero sobre todo hay mucha preocupación en inductos agropecuarios, el Brasil y las apostillas también con mucha franqueza, pero de todas maneras Paraguay y Uruguay hay una capacidad productiva y con precio competitivo y una gran tecnología incorporada que podría menguar o afectar el consumo europeo con una presencia importante de la producción mercosureña. También hay evidentemente una falta, y ahora voy al tema que más me interesa plantear, quizás una falta de visión geoestratégica, geopolítica. Hago un paréntesis acá. Yo creo que cuando se apresuró, si se quiere, dentro de la relativa, el relativo encuadramiento de la cuestión, porque si tiene 40 años no podemos hablar de apresuramiento, más bien hubo toda una conducta retardataria, pero se apresuró en la definición que casi vino repentinamente, y yo entendí, como muchos analistas, que eso obedecía a que Europa estaba necesitada imperiosamente de un activismo, de un protagonismo estratégico que estaba perdiendo notoriamente ante el activismo estratégico y geopolítico del presidente Trump. No voy a decir ya, está la impronta del presidente Trump detrás de todo, una presidencia, como algunos han denominado, imperial, y por supuesto también de algo parecido, aunque con muchas diferencias, de Putin. Entonces Europa estaba, y sigue estando obviamente, embestida por el oeste y por el este, por dos fuerzas que, bueno, la comprometen, la ponen en una situación de crucialidad, tiene que definir posturas y estrategias, y bueno, entendió bien que lo primero que tenía que hacer es entenderse con lo que es más afín con ella, que es el hemisferio occidental, en la parte donde tanto Portugal como, por supuesto, España tuvieron un protagonismo histórico memorable, ¿no es cierto?, a partir de aquel acontecimiento trascendentalísimo de 1492, que fue el encuentro de dos mundos con la expedición de Cristóbal Colón. No hay ningún pariente más cercano para Europa, especialmente Portugal y España, y por añadidura también Italia y otros países, la propia Francia. Hago una paréntesis acá. Francia culturalmente tuvo una influencia muy grande en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en estos lares, especialmente en Buenos Aires y en Montevideo y
y en otras ciudades del sur de América meridional, así que no la podemos dejar de considerar como parte cultural importante de estos países nuestros de América del Sur. Entonces era lógico que se avanzara en un acuerdo que es muy, muy dificultoso. Realmente hay que repechar una cuesta grande, después hay que pasar por todos los parlamentos de cada uno de los 27 componentes de la Unión Europea. Sabemos todo ese procedimiento que es muy dificultoso, complejo, pero bueno, se dio un paso muy importante. Ahora, yo quería entrar en materia de otra índole, si me permite, pues luego sí. tomará usted la palabra. Y tenemos a María José Rodríguez Carvajal, que como asesora tiene el perfil, digamos, de autoridad, como usted, y espero que don Pablo Rupert se incorpore, don Pablo, como visor estratégico de la alta política de Bruselas y de la diplomacia corporativa de empresa, porque la actualidad nos señala dos campos. Uno, que tal vez lo desconozcan, que es la incorporación de España y Portugal en la Unión Europea, que eso sí que fue dificultoso porque salíamos de dictaduras y demás, pero a su vez quisiera que repasara ella por encima, pues como este laberinto legal en la que ha entrado el acuerdo tras esta votación de ayer en el Parlamento. Usted como asesora de la Administración y que estuvo en la Comisión Europea, ¿podría señalarnos un poquito cuál es el rigor institucional necesario para desmenuzar estas implicaciones que lleva que este tratado se incorpore al Tribunal Superior de Justicia, porque había dos vías, parece ser? Y usted puede aclararnos si estamos ante un nuevo retraso técnico o lo ve usted más un bloqueo legal político, vinculando con esta importancia también de 40 aniversario de España en la Unión Europea y Portugal. Estos dos aspectos creo que tienen una conformación técnica y usted ha recorrido, repito, en la Comisión Europea estos ámbitos. ¿Podría explicarnos estos dos aspectos, uno el retraso y por otro lado ese aniversario, para describir a nuestra audiencia estos dos procesos? Claro que sí, Javier. Muchas gracias por la invitación y saludos cordiales a todos los invitados. Encantada de poder dialogar sobre estas cuestiones de nuevo. Y bueno, pues sí, realmente hay muchas cuestiones que aclarar porque son temas muy complejos, ¿no? Y la normativa europea de por sí también es especialmente compleja porque hablamos de una organización supranacional siempre, con un entramado institucional bastante peculiar y diferente al propio de un Estado miembro. Entonces, siempre hay que estar aclarando estas cuestiones, ¿no? Y normalmente la gente lo ve complicado. Por situarnos, en este caso, hay que empezar aclarando una cuestión que es fundamental y es que el acuerdo Unión Europea-Mercosur está dividido en varias partes, así lo hizo la Comisión Europea ya previendo estas dificultades, y separó una parte que es meramente comercial de la parte más de asociación o de política. ¿Por qué separa el acuerdo comercial, que es, bueno, pues lo más importante desde el punto de vista práctico, ¿no? Pues porque la Comisión Europea, o en definitiva, tiene competencia exclusiva en política comercial. Y por eso le da mucho más alcance y mucho más poder a la hora de concluir ese acuerdo de carácter comercial. Sin embargo, al llegar este acuerdo que fue firmado en Asunción el pasado sábado, tras la aprobación del Consejo Europeo, es decir, de los 27 Estados miembros por mayoría, una vez que tenemos esa aprobación de esa institución del Consejo Europeo, pasa al Parlamento. Y ahí lo que ocurre es que el Parlamento cuestiona la base jurídica, cuestiona esa decisión o intento de la Comisión Europea de separar estas partes que acabo de citar y cuestiona también algunas cláusulas que a lo largo de la negociación se han ido incorporando y que tienen que ver también con el cumplimiento de cláusulas medioambientales, de sostenibilidad y también de arbitraje o de, pues que pueda, fuera de la Unión Europea, acordarse cuestiones que dentro, digamos, no serían válidas, ¿no? En ese tipo de disputas, de tipo, pues, cumplimiento de normas medioambientales, etcétera, ¿no? Y eso es algo que puede ser verdaderamente grave o
insalvable en su caso, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Parlamento Europeo? Ante este planteamiento lo que hace es pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre la legalidad del acuerdo en base al tratado, que es como nuestra Constitución de la Unión Europea, ¿no? Hay un artículo del tratado que contempla esta posibilidad. Puede, no solo el Parlamento Europeo, podría hacerlo la Comisión o el Consejo de la Unión Europea, o un Estado miembro podría pedirle este dictamen al Tribunal de Justicia. Lo que ocurre a continuación es que el tribunal, la presidenta del Parlamento remitirá esta petición de dictamen al Tribunal de Justicia. El tribunal lo publicará en el Diario Oficial y dará un plazo a los estados o instituciones para alegaciones, observaciones. O sea, que abrimos un procedimiento en el que una serie de partes interesadas podrán pronunciarse, podrán presentar alegaciones. Y finalmente el tribunal, previa también observaciones o resolución del abogado general, que es forma parte de esta institución, pues adoptará la decisión final. ¿Cuál es el plazo posible para todo este procedimiento? Pues entre año y medio, 2 años, posiblemente. Bueno, también es cierto, quería decir, María José, que por el lado, llamamos, de Mercosur, también necesitaban estos plazos para aprobar en los parlamentos. Y comento yo, parece ser que hay división de opiniones, como ocurre en algunos partidos, porque hay unos que dicen que independientemente de esta espera se puede actuar y empezar de una manera provisional a que el acuerdo comience a funcionar. ¿Es así o yo estoy confundido? Quiero decir que sin necesidad de esa resolución hay gente que defiende que es posible que el acuerdo funcione de alguna manera, expectativa a lo que resuelvan los jueces, ¿o no es así? Porque también digo, en la otra parte tienen que pasar 1 año, por ejemplo, se calcula que el Parlamento brasileño tarde por ahí también en aprobar esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas? Mi opinión es que depende de lo que la Comisión Europea quiera arriesgarse, entre comillas, ¿no? Como institución que ejecuta, ¿no? Que es la encargada de realizar toda la gestión que deriva de este acuerdo comercial, pues se arriesga un poco a que el tribunal finalmente declare que no cumple las normas del tratado, ese acuerdo, ¿no? Con lo cual, toda actuación que exceda un poco de lo que se ha consultado, pues es un poco arriesgada. Pero sí que hay una parte más técnica, más preparatoria, que sí que podría la Comisión Europea seguir adelante, pero ahí es muy difícil determinar los límites, desde un punto de vista de fuera de la institución. Y bueno, veremos a ver. Desde luego la Comisión tiene la idea clarísima, de que este acuerdo favorece, como decía el señor Alberto anteriormente, este acuerdo favorece a la Unión Europea en un momento histórico en el que tenemos una debilidad en cuanto geopolítica y realmente nos interesa mucho políticamente y geopolíticamente hablando. Muy bien, pues hablando de este afianzamiento del papel de la Unión Europea como actor global, yo quisiera poner unas palabras breves, de menos de 1 minuto, de el rey Felipe VI, que ha señalado precisamente en este 40 aniversario de la Unión Europea, de la entrada de la Unión Europea de España, las siguientes palabras, que me parecen a valorar. Nos invita a reflexionar sobre el complejo e inestable escenario internacional en el que nos encontramos y en el que debemos afrontar los desafíos globales que nos interpelan a todos y que por ello exigen respuestas conjuntas y responsables. Todo ello hace aún más necesaria que nunca una mayor y mejor cooperación. La dificultad cada vez más palpable para alcanzar o sostener hace aún más crítica la urgencia de establecer diálogos ágiles, eficaces y de altura, que miren a largo plazo con generosidad, con responsabilidad, con rigor científico y también con realismo económico. Son muchos estos desafíos y lamentablemente el terrorismo sigue siendo uno de ellos, una de las mayores amenazas a los logros y derechos conseguidos en materia de justicia, de seguridad y de libertades. Ningún acto terrorista tiene justificación ni cabida en nuestras sociedades. Por eso, desde aquí, quiero expresar el más absoluto rechazo a los atentados perpetrados hace escasas semanas en el mercado navideño de Magdeburgo, en Alemania,
y más recientemente en Nueva Orleans, en los Estados Unidos. Todo ello debe afianzar el papel de la Unión Europea como actor global, superando sus condicionantes internos, para actuar de forma unida, contribuyendo con convicción a la defensa del derecho internacional, a la paz y a la estabilidad. Bueno, pues creo que son palabras a recoger y que en este programa de Enlace Iberoamericano contamos con un triángulo esencial para este análisis. Doña Rodríguez Carvajal, que nos da la visión jurídica, don Pablo Rupérez, que espero que nos acompañe en breve esa visión de competitividad y de eficiencia en nuestras empresas, y el profesor Asef, que es al que ahora mismo le dirijo la pregunta, señalando, para dar paso a nuestros corresponsales, que desde esa urgencia de Iberoamérica también por alcanzar el desarrollo, todos recordamos las palabras de Milei señalando en Davos, que también es ahora recientito, salido del horno, presidente Milei, presidente de su país, Argentina, señalaba que tal vez al final le toque al mundo de América Latina volver a recoger el testigo y la luz de Occidente, viendo un poco cómo se gasta por ahí afuera los asuntos. A lo mejor es una ventana de oportunidad, ¿no? Y don Alberto, que es un hombre de gran análisis político, pues nos puede hablar esto, ¿no? De lo que las palabras, yo creo, sensatas y como siempre de ánimo de nuestro monarca, y también de estas frases singulares de su país, del presidente Milei en Davos. ¿Qué le parece, don Alberto? Se analiza un poquito eso. Bueno, hace un instante, cuando yo intervine inicialmente, estaba señalando las complejidades y la situación crucial en la que se encuentra la Unión Europea, y eso daba fundamento a la definición del acuerdo con el Mercosur como un paso estratégico, más que digamos la concreción efectiva, que tenía sus complejidades, sus tiempos, como acabamos de escuchar con más detalle por parte de la señora profesora. Yo creo que América Latina o Iberoamérica tiene un desafío enorme. Con esta política, estas modificaciones políticas o geopolíticas globales que está inspirando Washington, y que me atrevo de Pekín o de ninguna claridad, porque rige general en la geopolítica, de salvo para el presidio más extrovertido, da con mayor claridad propio de seguridad nacional indicios, en algunas cosas, en el replanteo que de la doctrina Monroe, trata de 1825, América incluyendo todo poder europeo, que por supuesto, pero que puntillosa y con muchos países, sobre todo del Caribe, pero no solo, de otra manifiestas, pero occidental. Pero a nosotros también se nos plantea un desafío, un reto, porque esto que está planteado sobre el hemisferio nos puede el patio trasero de cero definitivo y de Estados como parte del oriental. Es muy grande la diferencia, posibilidad, y las alternativas son esas. ¿De qué depende Iberoamérica? Abandona aldeanas, por supuesto, por los de SAR, por Gran Bretaña, que fomenta en la francés de Nuestano, fue el verdadero del Uruguay, y reconocido por la República Oriental del Uruguay. Pero depende mucho de superar la fragmentación, tener un protagonismo en el resurgimiento occidental. La Unión Europea es clave. Si nosotros, Washington y sus dictados, tenemos un destino muy descalificado, muy marcado, que se viéndose en el mundo. Podríamos ser de un que está produciendo en el mundo nuestra asociación y juntos del resurgimiento, proyectarse América, y también obviamente tenemos que hacer y se impone absolutamente notorio. La economía mundial pasa tanto en jefe en
en la lejana Asia, con China y la India, y todos los daños que este desempeño en la economía tecnológico de su educación, la educación lejano Oriente, más declive educativo por especie. Lo digo desde solamentos y algunas pruebas está la activa, la interconocimiento es explicado que a y hablando de aplicación, mercado geopolítico, vila como están jugando, sí, América Latina como el segundo plato, de la Coca-Cola, también China, iba, digamos, en definitiva, esto es sin duda, hablar con un experto en este ámbito, le diré la palabra es un visor México y de esa JIC, es un reputación, sobre todo, Rupérez, yo diría, diseccionar a la competitividad y la apertura de la Unión Europea y Mercosur. No quisiera robar más tiempo porque luego pasarán los corresponsales. Para nuestra audiencia, gran informe JIC entre oportunidades y competitividad, y usted que, repito a nuestra audiencia, que es y corríjame, director de Public Affairs, o sea, de Asuntos Públicos de JIC, y su visión no es teórica. A mi entender, ustedes son muy pragmáticos y porque la reputación es algo donde no solo afectan las leyes de inversión y el empleo, sino a la competitividad. Reducir este informe, sin duda, porque es uno de los que lo ha realizado, en datos tangibles, y es la voz que quiero que nos diga cómo juegan estas empresas iberoamericanas y de Europa en términos de este mercado, y qué opinión le da todo este acontecimiento y actualidad. ¿Podría hacer un análisis introductorio para nuestra audiencia, por favor, don Pablo? Sí, pues buenas tardes, encantado de incorporarme a este podcast. Bueno, no sé por dónde empezar, quizá un poco respecto a esa referencia al informe. En los últimos meses he trabajado con los compañeros de JIC, de Llorente y Cuenca, en Argentina y en Brasil, para intentar hacer un documento único, que yo creo que el valor añadido que tiene es tener las dos visiones, la visión desde el lado de acá y desde el lado de allá, ¿no? Por utilizar la expresión de Julio Cortázar en Rayuela. Ese informe está muy centrado en el impacto concreto para las empresas, para el sector privado de este acuerdo Mercosur. En ese informe analizamos, pues, por supuesto, la historia y la negociación del acuerdo, el estado de situación, la complejidad de la tramitación, también los distintos sectores, los distintos apoyos y también los distintos detractores que hay entre los países, entre los sectores a ambos lados del Atlántico. Y también establecemos una conclusión clara. En gran medida el efecto de Mercosur sobre el sector privado dependerá del esfuerzo de adaptación que vayan haciendo los diferentes sectores. El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur es una nueva era. A mí me recuerda lo que pudo pasar, por ejemplo, en la Unión Europea cuando España entró en la Unión Europea o cuando se produjo la gran ampliación de 2004 a 10 países del centro y del este de Europa. Y esas nuevas eras traen desafíos, traen oportunidades, traen nuevos marcos regulatorios, y cómo le vaya a las distintas empresas y los distintos actores dependerá de las estrategias de adaptación que desarrollen. Por ejemplo, entendiendo el nuevo marco regulatorio, entendiendo las oportunidades que se puedan plantear, desarrollando estrategias, evaluaciones de impacto, también, por supuesto, analizando posibles nichos de mercado, posibles alianzas, ¿no? Y también la otra idea fundamental, yo creo, del informe es que este acuerdo se suele simplificar diciendo que, bueno, son vacas por coches, ¿no? No, en realidad es un acuerdo que tiene potencialmente un impacto realmente muy profundo para los dos bloques y para todos los sectores, para el sector puramente comercial, de exportación, pero también para el sector de servicios, sector de inversión, todas aquellas empresas que pretendan licitar a contrataciones públicas, los que estén vinculados de alguna forma con la propiedad intelectual, con indicaciones de origen geográfico. Realmente va mucho más allá, y además, al crear este área de libre comercio tan inmensa, se provocarán relaciones en múltiples direcciones. Una cosa también importante del informe para mí es evidenciar cómo hemos ido cambiando nosotros, ¿no? Ya no somos los mismos, ¿no? Los que empezamos a negociar en el 99 este acuerdo, a lo mejor teníamos una visión diferente, y era una visión especial comercial. Con la evolución del mundo, con la crisis del multilateralismo, con la situación en China, en la guerra en Ucrania, con el segundo mandato de Trump, hemos cambiado nuestra percepción respecto al acuerdo, y ahora tenemos una visión mucho más, si se quiere, geopolítica, y estamos primando
cuestiones como, por ejemplo, la diversificación de relaciones comerciales, el aseguramiento del acceso a materias primas, la seguridad económica, que es un concepto de moda y que prácticamente no se utilizaba cuando empezamos a negociar este acuerdo. Y también, sobre todo, cada vez son más valiosos los marcos de relaciones libremente acordados y estables y de acuerdo con el derecho internacional, ¿no? Yo creo que el discurso del presidente Costa en la firma del acuerdo hace unos días en Paraguay ha sido especialmente claro, ¿no? Al decir que con este acuerdo la Unión Europea quiere, y Mercosur quieren lanzar un mensaje al mundo, ¿no? De defensa del multilateralismo, del derecho internacional, del libre comercio basado en acuerdos entre iguales, ¿no? En reglas establecidas entre iguales. Y bueno, en esa nueva visión que estamos teniendo de ese acuerdo, cada vez más creo que a ambas orillas hay una convicción clara de que el acuerdo, por encima de debates sobre que el acuerdo en este mundo tan hostil y transaccional, el acuerdo entre la Unión Europea nunca. Paro aquí, si os parece, y para seguir. Y mire, por supuesto que es interesantísimo, porque en definitiva, como acuerdo comercial, y ustedes que están muy establecidos, me gustaría que supone el LYC, JIC, lo que supone en términos de reputación también institucional, llamémosle, desfase con un acuerdo que debería de ir al menos a trote, ya no digo pues, y sin embargo se ha paralizado, y hablo de la reputación en dos términos: uno, como ante América Latina, y también ante lo que usted señala, competitividad frente a China en Sudamérica, porque me corregirá, el mayor inversor al día de hoy en América Latina, sobre todo en Mercosur, sigue siendo la Unión Europea. Si eso fuera así, que no es así, me parece que mayor comercializador, ¿qué opina de usted de esta reputación institucional por un lado, y qué opina agarrar la comba y seguir invirtiendo como lo hicimos cuando no había el acuerdo? Por lo tanto, son tres en una, y paso a los corresponsales ahora mismo. Y también tiene pedido la palabra la profesora. La primera es que presente un poquito allí por lo que supone la comunicación y tal. Y después estas dos cuestiones, llamémosle, más de ámbito institucional y comercial. Sí, bueno, para una empresa como Llorente y Cuenca, como JIC, este acuerdo es fundamental y está muy vinculado a su propio ADN, ¿no? Como empresa nacida en España hace 30 años, como consultora de comunicación, pero que ha ido expandiendo su ámbito geográfico y su ámbito temático, ámbito geográfico con una gran presencia en toda América Latina, desde México hasta Buenos Aires, también Colombia, Perú, Brasil, Panamá y en otras ubicaciones, y por otro lado también ampliando su ámbito temático, ¿no? Hacia el marketing, hacia los asuntos corporativos, hacia asuntos públicos. Bueno, por supuesto es un acuerdo de alguna forma que está muy vinculado con la identidad de la empresa y con el deseo de profundizar en las relaciones entre dos comunidades que se sienten hermanas y que quieren profundizar en sus relaciones. Desde el punto de vista de reputación, ya que esta es una empresa muy vinculada a la comunicación y a la reputación, yo creo que desde la óptica de la Unión Europea es muy malo que se sigan produciendo retrasos y sobre todo incertidumbres para nuestra reputación. No estamos mostrando esa unidad y esa voluntad de avanzar, ¿no? Como dicen los ingleses, no solo tienes que walk the walk, o sea, no solo tienes que talk the talk, no solo tienes que decir las palabras, sino que tienes que walk the walk, no tienes que caminar el camino. Pues tenemos por parte de la Unión Europea que materializar todas esas palabras que decimos sobre nuestra voluntad de profundizar relaciones y de diversificar relaciones, con lo cual tenemos que avanzar. Respecto a relaciones comerciales, las otras dos preguntas, ¿cómo querían que las respondiera? Sí, bueno, desde la óptica de su informe, sí. Creo que en su página web de JIC está abierto, me parece. Sí. Bueno, no sé si puede indicarlos, porque me parece un informe entre apertura y competitividad que todas las personas que pretendan empresarialmente pues estar, vamos, informados, y pues usted como gran empresa de comunicación creo que resume muy bien esto que acaba de decir. Si pudiera hacer ese sustrato final de que usted dice en cierto sentido que depende de nosotros, pero hay grandes perspectivas. Este informe, usted primero, si me comenta si es así, que puede, o van ustedes a colgarlo, como dicen ahora, entre comillas, en Internet, y puede ser accesible, o si alguien quiere que se lo envíen, ¿cómo podrían hacer? Y por otro lado, ya algo menos prosaico, pues voy a dar la palabra en breve
yo diría esto último, ¿no? Esa síntesis final que a mí me pareció muy iluminadora, ¿no?, de su informe. Sí, el informe efectivamente es una voluntad por parte de JIC de contribuir al debate público en la Unión Europea y en América Latina. Está efectivamente con el título de Entre la apertura y la competitividad. El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur está en abierto, está disponible de forma gratuita y accesible para todo el mundo en la página web. Y es nuestra aportación, digamos, desde el lado empresarial y con esa óptica bifronte desde ambos lados del océano al debate público. Una cosa también importante que ha surgido y que para mí ha resultado muy interesante es que se aprecia una gran complementariedad en el momento actual. Es decir, por nuestra parte queremos una serie de cosas desde la Unión Europea respecto al acuerdo, como he comentado, diversificar relaciones, asegurar el acceso a materias primas críticas, un marco más estable, y por parte también de los países del Mercosur se quieren una serie de cosas y hay una gran complementariedad. No es solo vender materias primas o vender productos agrícolas, también es acceder a inversiones exteriores, también es bienes de capital, también es integrarse más en las cadenas de valor global y también es tener unas relaciones comerciales más estables y basadas en reglas. Lo cual en el informe se aprecia claramente esa idea de complementariedad. Respecto al efecto, reflejamos distintas evaluaciones que en realidad están viniendo desde la econometría por parte de múltiples instituciones, por ejemplo, como el Real Instituto Elcano o como la propia Comisión Europea. El impacto estimado, bueno, pues estamos hablando de un incremento de las relaciones comerciales que podría acercarse al 40%, estamos hablando de ahorros de aranceles en 4.000 millones de euros al año, y hay estimaciones incluso de incrementos de PIB en puntos decimales, ¿no? O sea, posibles incrementos del PIB tanto en las dos regiones, gracias al incremento de comercio derivado del acuerdo. Con lo cual, es un informe que hemos intentado que fuera técnico, muy centrado en el sector privado y que fuera también útil, una especie de brújula para navegar el momento actual, el procedimiento, los sectores y, por supuesto, muy centrado en esa recomendación, en esa reflexión final sobre el impacto para las empresas y qué deberían hacer las empresas para aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos que plantean los desafíos del acuerdo. Pues muy bien, tenemos alguna petición de palabra, pero paso a nuestros corresponsales y si creo oportuno señalar que tenemos a Colombia, a México, a Brasil y otros, pero hay algo que ha salido y ustedes tienen también gran influencia como JIC en México, es un acuerdo bilateral, ese sí, con México y la Unión Europea, que usted me podrá precisar un poquito más, y desde esa zona tan maravillosa que creo que es donde está Roberto Ceballos, ese Veracruz tan animado, señalarle que voy a ir mañana a Fitur, a la Feria Internacional de Turismo probablemente más importante del orbe, y esto no lo digo yo, es un hecho, y en Fitur México es el país invitado. Por supuesto, creo que va a consolidar una grandísima proyección turística en los próximos años México. Por lo tanto, a don Roberto le sugeriría que comentara algo con nuestros invitados. En cualquier caso, ya sabe que estamos con María José Rodríguez Carvajal, profesora de Relaciones Internacionales, don Pablo Rupérez y también tenemos a don Alberto Emilio Basset. Usted verá si quiere, como corresponsal, alguna pregunta y señalando que viva México, ¿no? Que ahora lo tenemos aquí en Madrid y mañana pienso bailar a ritmo, que usted sabe que usted sabe mucho de eso. No quiero entrar más en detalles, que estamos un poquito institucionalmente hablando de algo serio que es la Unión Europea y Mercosur. Dígame, don Roberto. Muy buenos días a todos desde la Ciudad de México hoy, desde la Cámara de Diputados y pendientes del marco de la firma de los tratados internacionales. Un gusto y un placer saludarlos a todos ustedes. Además, un privilegio, primero las damas, doña María José Rodríguez, una vez más, como vocera de esa gran institución en Europa, un privilegio escucharla. Don Pablo y don Alberto también, y sin olvidar a ninguno de mis amigos y corresponsales y nuestro director allá en Brasil. Nosotros, solidarios con el pensamiento de mi amigo Javier Pertierra, tomar partido de mi país, que es lo que acostumbran aquí mis políticos, de manera muy personal, nacido en Veracruz,
en la tierra que fue siempre y será hermana y llamada por todos la Nueva España. Nosotros que nacimos en la Nueva España o que heredamos la iberofonía, el idioma, la cultura, gastronomía, nosotros vemos con mucha actitud muy positiva la firma con todos nuestros hermanos, no llamémosle menores, pero y hemos seguido de la mano el Parlamento Sur. ¿Qué fue, para cualquiera de los tres que quiera responder, qué fue la firma? La pregunta es esta. ¿Es en resumen, es un simulacro o es una lejana realidad que algún día se vaya a dar? Pues si me permite, don Pablo, sé que es una pregunta comprometida, como usted es más de este charco que don Alberto, y pues que si quiere responder un poquito desde la óptica comercial a don Alberto, don Pablo. Sí, bueno, yo primero, si se me permite, solamente una referencia. Como madrileño que soy, estoy muy feliz de que México sea el gran protagonista este año en la gran feria de turismo, que efectivamente creo que es la más grande del mundo, la Feria de Turismo de Madrid, Fitur. Estoy encantado porque además el país protagonista en Fitur desborda la feria y toma toda la ciudad. Entonces, por ejemplo, en la Puerta de Alcalá, en pleno centro, va a haber exhibiciones, cultura, arte, con lo cual, es una presencia maravillosa de la que me alegro mucho y Madrid va a ser una gran ciudad mexicana durante estos días. Respecto a las relaciones con México, importante también apuntarlo. La Unión Europea en estos años está intentando diversificar y profundizar sus relaciones comerciales con muchas áreas del mundo, con la India, con el Indo-Pacífico, con Mercosur, pero también con México. En ese marco estamos modernizando nuestra relación con México, actualizando el acuerdo que databa desde el año 2000 y es una cuestión a la que se le da gran atención en Bruselas, y de esa forma además ese marco y con el marco de Mercosur, el 95-96 ya cubierto por decisión de libre comercio. Yo lo veo en una subida a una montaña balcánico que me gusta, hay que esperar en esta vida. Mercosur es tan importante que largo camino. Es un paso importante y es un paso que nos acerca, por supuesto, y la decisión sobre el posible, ya la mayoría para poder proceder a la firma, es importante. Perdón, sí. Es el momento, bien, lo acabas de decir, muy gran placer, participará. Hoy Banca Rocionale está haciendo un gran papel, y nuestro país está en las pendientes. Muchas gracias, y digital, porque Colombia abraza ambos, el Atlántico y el Pacífico. Más tenemos en nuestro podcast hermano a esta comprensión que usted señala, y hay que esforzarse. Montaña de solo ámbito comercial. ¿Hay alguna pregunta desde la sala? Señala algo que al menos mi impulso decir que esta Europa me sola, que por lo menos a mí que me consuela. Hola, saludos con el director Javier Responsales, nivel, y por supuesto, una noticia, lo dijo, hace publicidad y grande parte del programa enlace a los panelistas. Ahora con la firma de Mercosur, la noticia que enviarlo al Tribunal de Narrativa, solo queda algo en la boca. También nos que este acuerdo logre, igual que este acuerdo, dificultad. Invitados, me ha quedado disertaciones, solo agradeceremos a vestirnos de optimismo. Muchísimas gracias, bendiciones. Muchas gracias, don Pablo, a esta de la palabra, que es una, ya sabe, biológica, es femenina, desde, usted lo dice, comenta. Bueno, emoción escuchar, queridos panelistas, a don profesor Albert y a nuestro Rodríguez de este Ecuador. Tiene muy Mercosur, no están siendo, nos hablan que tenemos la brecha ha suficiente de a pie o se ha dado estos agrarios. El señor, cuéntenme, analista. Muchísimas gracias. Bueno, mire, yo le quiero que el televisivo, el gráfico, no es profil en la formado más metidos, más análisis. Creta no tiene sobre para su fase más estrecha, os digo, de estos analistas hacen un avance demasiado por un entusiasmo, un paso verdadero. Se lo ve de acuerdo y sobre todo a los beneficios. Que ahora hay una cuña que dice, fíjate, humildad ahora mismo con uno de nuestro Iberoamérica para que nos como señala don Alfonso, que ahora le daré la palabra a las instituciones y muchas empresas, comunicar a los ciudadanos de Acuagro, Uriana, y yo creo que detrás hay unos grupos para todo esto y manejes. Yo le diría,
pues institucional y reputación para esas instituciones, 720 porque de diputados, para que pierdan ese acuerdo y apeo a la Comisión Humanos que firmaron el otro, una faltosada. Entonces pregunto, ¿ustedes han comunicación o como dicen ahí de ahondando en intervención de don Alberto? Reflexión, ¿no? Recuerdo y hay que entender que está actuando de acuerdo a la historia, ¿no? En la era de una guerra mundial, a la apertura, gracias a entre los países, gracias igualmente y eliminar las barreras, lo que ha permitido que haya hecho, por ejemplo, que Europa consuma el 17% del PIB, cultura, de comercio, de establecer con el acuerdo hecho contra nadie, de pelear, porque al revés, es más. La cuestión de la comunicación, bueno, estoy completamente de acuerdo. Los favorables al acuerdo han sido muy entre países y también aumentación, de polarización, y yo creo que ha habido un problema de comunicaciones europeas a la hora de transmitir bondades y explicar bien posibles sectores que, es decir, por ejemplo, carne, ¿no? 200.000 toneladas todos los años de Mercosur. Se ha protegido muchísimo. Dentro del acuerdo se establece y si se pasa, se está prácticamente de un 50% para posibles sectores. Y efectivamente, pues probablemente ha habido de comunicación para explicar, evitar los posibles miedos comprensibles en un sector que, como los precios, con la también, ¿no? El debate europeo, incrementos de gas, de coste, con caldo de cultivo y esa insuficiente comunicación, dificultades en... Pues señora María José Rodríguez, una experta, comentar algo me parece que... Gracias, Javier. Lo que quería hacer es de leerlo, así que, y por la labor que está, y hacerle una prenda a las empresas con la que no esta decisión del Parlamento, los términos de la CUIA, pero en este tenemos lo que la Comisión, la pregunta es en paz, que yo creo que el acuerdo va a salir adelante. Esperemos que sea el menor posible, no menos de 2 años. ¿Qué pueden hacer para ir preparándose para en fin, etcétera, ¿no? Desde la consultora, las empresas, pues un poco... Muchísimas gracias, María José. Pues que a mí me encanta, pero simplemente, oye, ¿qué tal? Las cosas, como bajamos con muchos defensa y espacio, banks. Entonces vas teniendo la situación encantadas con las perspectivas de las empresas españolas, una profunda vinculación históricos, lingüísticos, con conocimiento del mercado. Entonces, de todo, por ejemplo, energía con la posibilidad de tener inversión en América Latina. Bueno, deben adaptarse, ¿no? Adaptamos una especie de vademecum del marco, seguirlos, ver cuándo los nuevos marcos regulatorios, hacer evaluaciones de impacto, hacer estrategia, qué oportunidades puedo tener, cómo puedo deslocalizar productos. Es un trabajo que esto no va a ser uno de los dos lados. Va a haber veo que como Francia, como Alemania, como antes, y van a ser. Y la última cosa, estoy completamente de acuerdo contigo, María, de que este acuerdo saldrá adelante. Habrá tácticas dilatorias, opción existe, por más necesario que nunca. Claramente me lleva a pensar adelante. Y también por las necesarias reconocibles en ocasiones. Mayor para aspectos bueno, porque no voy a aprender muy bien con ese ritmo. Aquí, más que hablar, quisiera decir que nuestro Gilson, desaliento que ha apostado por prensa, donde que creo que ya trios y como dicen, que convicción, o sea, le van a dar la razón desde ahí, de muchos, algo desde ese maravilla de 217 magnitudes, bien que creo que se nos va siendo ahora, porque pues teniendo un ADN cultural. Comenzar a los oyentes de especial para nuestro don Pablo o Alberto, un trabajado en Argentina como Mercosur, como diputado, y nosotros llenado realmente vamos a través y también una metamorfosia. En la mañana, en la tarde, mañana llama uno de tarde ya y no desear desde Europa, nos acuerdo fuerza y ido una gana a la democracia, porque senão y pasión porque cada vez más y emociones que pues el padrón modelo de política. Hoy en día nosotros comercial de mejorar vamos a salir interno de crecimiento llega que no es dinero que viene de afuera. Entonces, y también pues, euros para ahora, una vergüenza para la Unión. Jamás ¿sí? Hubiera una de sanción que debería ser a través de ese va moldando de los europeos. Nuestras industrias europeas, industria sudamericana con ese acuerdo, el presidente con un discurso maravilloso que nosotros producimos porque es lo que americana, como nosotros ya descubrimos, colonizar, tenemos la portuguesa, nuestra identidad, nos rebataron un poco amor. Hay un grupo en Europa, eso que es un tema, en ese momento en Europa es fuerte,
que una vez que hay político, nosotros por el acuerdo, una indignación nuestra, felicitar ese estudio. Nuestro pueblo tenemos para nuestro informe, después porque anda muy para que dar el link, que eso no tengo queja, pedimos posamos lo que él y que más América, que un presidente gringos del Mercosur pagado, no tenemos los tiene solo de uno, pero es una culpa siempre de ver la importante condición de lamentar en casa, siendo de última comisa. Esperamos que de fiar. Muchas gracias, bien. Un abrazo. Rápido y luego de este país que fue Venezuela y pregunta caso desde Maracaibo para que vamos en la se me ocurre es porque nuestro merece su gran esfuerzo contrarios porque ni siquiera embajadores extrañas y que en hay un país que ha sido Venezuela que le recuerdo que junto con Ruidos porque ha dado todos los también por tanto pero vamos ahora y a nuestros invitados y por último don Pablo tiene alguna pregunta que pero ninguna pregunta se haga si la serie parrasureña audiencia no sé si me ahora sí voy a ser muy breve muy con planteamientos son totalmente la situación partiendo de el día tienen que ver muy referente respecto a Mercosur, Venezuela, con eso explicarlo, la Asamblea Nacional y con la lupa. Es única respecto Venezuela. De barrio va a afectar directo. Que eso y feliz tarde. Como don Alberto me permite, don Pablo, y así estas cuestiones, y ya despide la palabra como invitado. Entonces, si es tan amable, usted que conoce más de aquí, de esta zona. Don Alberto, que era sur, por razones que usted mencionó, de la afectación, la lesión grave de los derechos humanos, antes del desconocimiento del pronunciamiento electoral del 28 de julio de 2024. Es decir, que antes de la usurpación del poder por parte de Maduro, a raíz de lo que vulgarmente, coloquialmente se llama el robo de las elecciones del 2024, ya estaba suspendida. Creo que Venezuela es una pieza fundamental del Mercosur, es un factor de integración real, geopolítica y geoestratégica y geoeconómica del Mercosur, pero bueno, es evidente de que habrá que esperar las definiciones que tome la Asamblea Nacional y es de desear que esa Asamblea Nacional la tome conforme a los intereses venezolanos. Yo dudo de que sea así. Creo que es un tema muy, muy difícil el de Venezuela, como está planteado. Venía mal planteado, radicalmente mal, y ahora la corrección de esa situación parece, no quiero llegar a decir que el remedio es peor que la enfermedad, porque no creo que es el caso, pero estamos cerca de que sea así. Con respecto al Mercosur, reitero que efectivamente en la Argentina hubo una prédica muy intensa de hace muchos años, más de 10 años, una intensa prédica anti-Mercosur, desprestigiando al Mercosur, desacreditándolo, desconsiderándolo, minimizándolo, considerando que no es el horizonte ni siquiera comercial. Más aún, el comercio intra-Mercosur ha disminuido, es decir, todo ha sido un retroceso paulatino y parecería que inexorable. Por eso la importancia de este acuerdo con la Unión Europea, porque era revitalizador también para el Mercosur, y ojalá que la Asamblea Nacional Venezolana tenga una sabia decisión y permita la reincorporación activa de Venezuela al Mercosur. Seguro, don Alberto, que de las sabias palabras harán caso en Venezuela y don Gabriel las hará llegar a ese Parlamento que necesita la normalización democrática y, entre otras cuestiones, la incorporación como miembro de derecho pleno y rápido, de ahí eso sí podría ser rápido, si el pueblo venezolano decidiera de una vez por todas a sus representantes y que no hubiera los tropelías, ¿no?, jurídico-democráticas. Pues don Pablo Rupérez Pascualena,
que director de Asuntos Europeos dentro del área de diplomacia corporativa, o sea, empresarial, creo que usted como economista y diplomático en relaciones internacionales y que ha trabajado en muchos campos, podría centrarnos en el debate para animarnos y despedir con usted eso que usted señaló como que tiene la convicción de que ese es el destino, de que vamos a acabar firmando todo esto, darnos ánimos, que lo necesito, sobre todo yo. Sí. Quería hacer dos rápidas referencias a los comentarios del colega de Brasil y de Venezuela. Respecto a Brasil, bueno, gracias por los elogios. Entiendo perfectamente las quejas y la frustración por parte brasileña. Además, yo quiero destacar el papel fundamental de liderazgo político y de impulso económico que está teniendo Brasil en el acuerdo. Y efectivamente, ese discurso del presidente Costa yo creo que ha sido fundamental. Es un gran discurso, junto con el discurso del presidente de Canadá en Davos. Yo creo que son dos discursos que van a perdurar en el tiempo. Yo creo que, desgraciadamente, la pequeña política ha triunfado sobre la gran política, pero debemos tener paciencia y esperar que la gran política, la política de luces largas, se imponga. Respecto a Venezuela, al final de las 485 páginas del acuerdo comercial hay una cláusula que parece claramente escrita para Venezuela. Viene a decir que aquellos países que sean miembros del Mercosur, pero no partes de ese acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, se podrán incorporar al acuerdo si hay para ello un acuerdo entre las partes. Claramente es una puerta abierta que se deja abierta para Venezuela y yo creo que es una puerta que está abierta y a la cual se puede llegar si se produce lo que todos deseamos, un progresivo restablecimiento de la democracia en Venezuela. Claramente se establece un procedimiento relativamente sencillo que sería la incorporación de esa parte, de ese país, parte de Mercosur al acuerdo. Y para terminar, pues muchísimas gracias desde España por vuestras reflexiones, por vuestro tiempo. Yo estaba recordando una frase que Javier seguro que recuerda, que es una frase de Adolfo Suárez, líder durante la transición democrática en España, que decía que lo que quería era elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de la calle es simplemente normal, ¿no? Yo creo que desde España se ve así una relación mayor con Mercosur, ¿no? Es decir, con el acuerdo con Mercosur queremos elevar a la categoría política y económica de normal lo que a nivel de calle se ve simplemente como normal, que es que queremos tener más relaciones en todos los sectores y en todas direcciones con los países hermanos del Mercosur. Simplemente. Pues muchas gracias, nos acercamos al final y quisiera dar primero mi agradecimiento, mi gratitud a nuestros invitados, que los verán ustedes en el podcast con un poco su currículum. En cualquier caso, señalar que no solo Adolfo Suárez, me acuerdo de las frases de Felipe González, que cuando le dijeron qué significaba el cambio para él, porque el lema de su partido socialista era por el cambio, cuando él dijo, pues el cambio es que España funcione. Eso es lo que tenemos que demostrar desde la Unión Europea a nuestros hermanos, que funcionamos. Y me sumo a la frase de Suárez y de Felipe González señalando que apenas 10 votos de diferencia, una cifra ínfima en el Parlamento de cientos escaños, ya lo digo que son 705 y se ha aumentado, una cifra mínima ha bastado para poner palos en las ruedas de nuestra querida Iberoamérica y del progreso, porque el enlace natural de Europa era España, Portugal y estos países hermanos. Es necesario decir que estamos ante una pinza ridícula, absurda, de grupos reaccionarios de ambos extremos, por fin, como siempre la izquierda, bajo el disfraz que creen oportuno ambientalismo, obrerismo, identidades foráneas y extrañas, e incluso la biología. Perdónenme, no soy reaccionario, pero creo que estas identidades hay algunas que se pasan de tuerca, pues estos señores votan conjuntamente y promueven una especie de neoproteccionismo paralizante. Esa derecha tan soberana desprecia esta apertura a nuestros países hermanos. Y desde nichos electorales que viven de la falta de información, y eso tenemos mucha culpa nosotros, los que creemos en esto, que no vamos a saber ofrecer las grandes ventajas, desde esta desunión, pues alimentan una desesperación de sectores concretos para torpedear sus intereses de falta de porvenir. ¿Que no les interesa nada más que la miseria de nuestros pueblos o qué? Nos pertenece este futuro a todos, y termino. La paradoja de esto, y creo que lo estoy ahora dándome cuenta, es que cuando vamos a celebrar 40 años de que España y Portugal entran en la Unión Europea, según estos señores expertos que saben mucho más que yo de filigranas interiores,
resulta que vemos como estos grupos sí pactan rápidamente, después de 25 años de negociaciones sin levantar la cabeza, para que nuestro interés común se vea perjudicado. Y hago caso a esa alianza que dijo Milei, que probablemente el faro de Occidente en juventud, en impulso, debe de ser esto Iberoamérica y sobre todo América Latina. Milei sí vio cosas en su país que de ser un comentarista, un comunicador, porque era economista, de lo que estaba aconteciendo en Argentina, pasó a presidente, señores. Habremos que tener caso de estos señores como Milei, que pueden atisbar que el ruido de estos extremos, de extrema derecha, de extrema izquierda, de estatalistas, conjuntamente con soberanistas raros, lo único que pretenden es negarnos nuestro futuro. La palabra de Europa y Iberoamérica se escribe con derechos humanos, sí, democracia, sí, libertad también, comercio y sobre todo coraje, que es lo que tenemos aquí, para decirlos que yo cada día soy más hispano, iberoamericano, lusófono y menos europeo. ¿Saben por qué? Porque estamos decepcionando a unos países hermanos. Nosotros fuimos los que negamos este saludo, dar la mano. Y a mí, el que no me saluda ni me da la mano, me gusta decirle que no pertenezco a su grupo. Solo me queda decirle sinceramente, ¡viva Iberoamérica, carajo! ¡Viva Iberoamérica, carajo! Eso es lo que les digo. Hasta luego, mi asienti querida. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.